la clase anterior para que podamos entrar en contexto, o a lo mejor ya lo vieron, ¿verdad? ¿Ya lo vieron la clase anterior? No, no, ¿verdad? Pero sí creo que tienen todo acceso. Muy bien. Entonces, hermanos, estamos en lo que es los libros históricos, ¿verdad? Dándole continuidad a la parte del Pentateuco, ¿verdad? Que nuestro hermano Manuelito estaba dando. Y hemos comenzado nosotros con el libro de Josué, ¿verdad? Josué, que fue elegido por Dios, ¿verdad? Después de Moisés. Recuérdese que Moisés fue el encargado de dirigir al pueblo de Israel durante el desierto. Ya es el momento de que Dios decide, ¿verdad? Dios decide tomar la vida de Moisés. Y luego el plan de Dios no fracasa, sino que comienza con otro personaje, ¿verdad? Que es en este caso Josué. Josué, que había andado pues durante toda su vida con Moisés, había aprendido de la forma que Moisés estaba liderando, pero Dios le encarga muchas cosas a Josué que tenía que poner en práctica, ¿verdad? Y ya el domingo anterior hablamos de todo eso. Comienza Josué a liderar al pueblo de Israel. Y si se recuerdan los que estuvieron acá, que la única condición que el pueblo de Israel le pedía a Josué era que Jehová Dios estuviera con él, así como Dios había estado con Moisés. Si Dios estaba con Moisés, todo el pueblo le iba a obedecer. Todo el pueblo lo iba a aceptar como un líder, ¿verdad? Y iba a seguir las direcciones que Josué iba a estar dando. Entonces, Dios tenía que demostrarle al pueblo de que Dios estaba con Josué para que el pueblo siguiera también a Josué. Y así de esa manera comienza Dios a tratar con Josué y comienzan ellos a conquistar, ¿verdad? Lo que son las tierras de lo que es Canaán. Decíamos que Canaán no era una ciudad en sí, sino que lo que era es una región de muchas ciudades, de muchos reyes, y que ahora le tocaba a Josué no, no descubrirlas, sino que conquistarlas, ¿verdad? Y este es el libro, ¿verdad? Que en donde Josué pelea por esas tierras, por esas ciudades y las conquista, y también, ¿verdad? Es el encargado de darle, de repartir estas tierras, ¿verdad? A cada uno, ¿verdad? A cada tribu, ¿verdad? Entonces, ahí donde nos estábamos quedando, donde Josué comienza ya a pelear. Ya ha ganado la batalla, ya ha, ¿verdad? Conquistado Jericó. Jericó, ¿verdad? Que fue destruida, pero que luego una ciudad más pequeña, ellos perecieron, que era Ai, ¿verdad? Murieron unos cuantos, pero debido al pecado de que Acán había cometido. Luego, ellos ¿verdad? Encuentran el problema y luego vencen esta ciudad. La historia, hermanos, es muy preciosa, ¿verdad? La historia es muy preciosa. También habíamos comenzado a hablar acerca de la parte de los reyes de capítulo 9 de Josué, donde habla de los reyes, ¿verdad? De los Gabaonitas. Eso lo encontramos en el capítulo 9, ¿verdad? Y incluso leímos el capítulo, ¿verdad? Estos Gabaonitas, solo para darle un contexto, era una ciudad, eran unos reyes que habitaban, ¿verdad? Ya allí eran los próximos a ser conquistados. Eran los próximos, digamos así, para Josué, los siguientes en la lista de ir a, ¿verdad? A destruirlos y por ende ir a eh, tomar posesión de esas tierras. Pero ellos saben que Dios está con ellos, con Josué y con el pueblo de Israel. Lo que hacen es vestirse de ropas viejas y sucias, fueron los reyes, y se van y se presentan ante Josué. Y Josué les pregunta quiénes eran ellos y de dónde venían.
Ellos les dice que son unos reyes que van y que quieren hacer alianza porque han escuchado que Dios está con ellos y que vienen de tierras muy lejanas y que quieren que les perdonen la vida. Esos son los gabaonitas. Entonces, dice la escritura que ellos no consultaron a Dios, ¿verdad? Si usted tiene ahí capítulo 9 de Josué, versículo 14, ¿quién no tiene? ¿Quién no tiene? Me levanta la mano, por favor. 9:14. ¿Quién lo tiene primero? Estamos en el libro de Josué. Mano Norby. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Amén, amén. Hasta ahí quedémoslo. Alguien que me busque Éxodo capítulo 23, versículo 32. Y también quiero que me busquen Deuteronomio capítulo 7, versículo 2. ¿Quién tiene Éxodo 23, 32? Que me levante la mano, por favor. Éxodo 23, 32. Bueno, usted. Amén. Bueno, esa era la orden. Repito otra vez. Más fuerte. Amén. Esa era la orden de parte de Dios. Alguien que me busque capítulo, o usted misma, capítulo 34, versículo 12. Guardas debe hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sea extranjero en medio de ti. Amén. Ya ver la orden que Dios le da y le dice, guárdate, guárdate. Entra en calor, hermanos. No sé si es porque hay muchos, ¿verdad? O no sé si soy yo, ¿verdad? Lo cierto es que de primero le dice, no harás alianza, ¿verdad? Lo segundo que le dice, guárdate de no hacer alianza, ¿verdad? Con las naciones de los cananeos. Esa era la orden, ¿verdad? Deuteronomio 7:2, ¿quién tiene? Que me levante la mano, por favor. Kelly. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Amén. Esa era la orden. Conquistarlas, destruirlas por completo y de no hacer alianza con ellos. Esa era la orden. Muy bien. Entonces la pregunta que vemos aquí, ¿por qué fueron engañados los israelitas? Por los gabaonitas. Bueno, la respuesta estaba capítulo 9, versículo 14 de Josué. ¿Qué dice? ¿Cómo dijo Norbis? Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Amén. ¿Ves? Vinieron los gabaonitas y le pidieron a Josué que hagan alianza. Ellos querían que les perdonaran la vida. Entonces, Josué y los príncipes, los ancianos, no consultaron con Dios. Muy bien. No obstante, dice así, no obstante el engaño de los gabaonitas, los israelitas cumplieron con su parte de la alianza, porque habían jurado por Jehová. 9:19, ¿quién tiene? Mano Ner, o Mano Nefer. No. Todos, ¿Sí? 9:19. Sí. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Amén. Gracias. Hermano. Ahora ellos habían jurado por Dios que no les podían hacer daño ya. A partir de ese momento, juran por Dios no hacerles daño. Bueno, siglos después, la familia de Saúl, y me gustaría que me busque alguien, segunda de Samuel, capítulo 21, del 1 al 14. ¿Ya? Este quiero que me lo lean ¿verdad? Despacio y fuerte. Dice así, siglos después, la familia de Saúl fue castigada por mandato de Dios. Recuerden el reinado de Saúl, ¿verdad? Que había sido de Dios. Porque Saúl había matado a algunos de los gabaonitas. ¿Quién lo tiene? Capítulo 21, segunda de Samuel, versículo 1 al 14. Allá la hermana. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl.
y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, y a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas que haré por vosotros a que satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová. Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, que aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Densenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl. El escogido de Jehová, y el rey dijo, yo los haré. Amén, amén. Hasta ahí, hermana. Muy bien. Para que entremos un poquito más a comprender esto, antes de eso, capítulo 9, versículo 27 de Josué, si lo tienen ahí, si puede leerlo. Ahí está, hermana. No me mueva ahí la parte que yo le menciono cuando. Sí. Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta ahora. Amén, amén. Muy bien. ¿Qué pasó? No pudo. Cuando Josué se da cuenta de que los gabaonitas no eran de lejos, sino que eran los próximos a ser destruidos, pero ellos vienen y piden misericordia y que hagan alianza, viene Josué y sus príncipes, sus ancianos, y hacen, verá, juramento de que no los van a destruir, ¿verdad? Entonces Josué dice, muy bien, no podemos destruirlos por el juramento, ¿verdad? Por el juramento que hemos hecho por Jehová, porque hemos jurado por Jehová. Lo que vamos a hacer, dijo Josué y el versículo 27 que han leído, los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores de la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Entonces, los designó, les dio una, hermanos, les dio una asignación. Ese es un trabajo que escuche bien, parece que es muy bajo, parece que es muy servible, digámoslo así. No encuentro la palabra cómo decirla, pero podemos decir muy bajo, pero a la misma vez más adelante, ellos son los llamados servidores de Jehová. Óigase bien. Entonces, y esto es cuando Josué comienza su ministerio. Más adelante, la historia que estaba diciendo la hermana, Priscila, perdón, sí, hermano. No sé si es por los nervios o porque es primera vez que usted me está viendo enseñar que me olvidan los nombres, pero perdón por eso. Entonces, aquí hay una venganza. ¿Qué pasa? Lo que la hermana leía, ¿verdad? Dice aquí la historia, capítulo 21. Vamos a volver a leer. Hubo hambre en los días de David por los 3 años consecutivos y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, óigase bien, por cuanto mató a quienes. ¿A quiénes, hermano? A los gabaonitas.
Fíjate bien, Saúl, porque los gabaonitas no eran del pueblo de Israel. Entonces Saúl dijo, no, yo los voy a matar, que fue el primer rey. Pero hubo hambre por esa causa. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran los hijos de Israel, dice aquí la historia, ¿verdad? Sino del resto de los amorreos. Ahí lo habla bien, era parte de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían jurado por Jehová. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Óigase bien. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o por qué ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella con plata, ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijeres, les dijo David. Ahora es David que está tratando con los gabaonitas y les dice, lo que vosotros dijeres, dijo David, haré. Ellos respondieron al rey, le dijeron a David, de aquel hombre que nos destruyó, escúchese bien, y que maquinó contra nosotros para exterminarlo. Es decir, el plan de Saúl era matarlos por completo, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dice así, esta es la petición de los gabaonitas. Dénsenos 7 varones de sus hijos, de los hijos de Saúl, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba, de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, ¿no lo haré? No, él dijo, yo lo haré. Entonces, los gabaonitas no querían que nadie que fuera de la familia de Saúl, no, ellos querían que la familia de Saúl sacaran 7 varones, para ellos matarlos, ahorcarlos, y veamos cómo dice la historia. Y perdonó el rey, que es David. Estoy, hermanos, capítulo 21 de 2 Samuel. Estamos ahí, ¿verdad? Por favor. Y perdonó el rey a Mefiboset. ¿Se acuerdan, verdad? El hijo de Jonatán. ¿Se acuerdan de esa historia? Hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Quiere decir que entre la lista de estos 7 que los gabaonitas estaba pidiendo, estaba también este joven, este muchacho lisiado, que su nombre era, hermano, Mefiboset o Mefiboset, ¿verdad? ¿Se acuerdan la historia? Entonces, entre ellos estaba este, pero David le perdona la vida por el juramento que había hecho con Jonatán. Entonces dice así el versículo 8. Pero tomó el rey a los hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, la cual ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai Meolatita, y los entregó. Este es el versículo 9. Y los entregó en mano de los gabaonitas. Y ellos los ahorcaron en el monte de Jehová, y así murieron junto a ellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que había Rispa, hija de Aja, hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que había hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa.
E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y los sepultaron los huesos de Saúl, los hijos de Jonatán, los de su hijo Jonatán, en la tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Está viendo? Muy bien. Ahorita pareciera que habían tomado ventaja los gabaonitas, pero no. Era porque la tierra había tenido hambre en unos días por 3 años consecutivos. Y la causa había sido que Saúl había tratado de matar y exterminar por completo a los gabaonitas. Ahora les recuerdo, ¿cuál era el trabajo de los gabaonitas? Ser aguadores y ser leñadores para todo Israel y para el altar de Jehová. Allí lo que quiero que lleguemos, que cuando dice para el altar de Jehová, iba a ser parte del trabajo y el trabajo que se hacía día con día. ¿A dónde? En el tabernáculo. Entonces, ellos, según el estudio, ellos tenían que traer toda la leña, fíjese bien, que el pueblo de Israel, que los sacerdotes utilizaban en el altar de bronce, donde que se le llamaba también el altar del holocausto, donde todo el pueblo traía los becerros a sacrificarlos delante de Jehová. Entonces ellos se volvían una parte importante y vital para el pueblo de Israel. Después de no ser pueblo, y a mí me gusta ver este contraste entre estos gabaonitas, porque ya hemos visto, si ustedes se recuerdan, la historia de Rahab la ramera. ¿Se recuerda? Ya pasamos por ahí, pero una vez más. Rahab la ramera no era del pueblo de Israel, pero le dice Rahab la ramera a los espías: nosotros sabemos que el Dios de ustedes es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y queremos, decía la mujer, que hagan misericordia conmigo y con mi casa. Entonces esta mujer escondió a los espías y de esta manera, ustedes saben la historia, ¿verdad? Fue esta mujer salvada. No era pueblo, no era parte del pueblo, no era parte de la promesa, pero alcanzó la salvación, alcanzó la promesa. Y veíamos en la clase anterior que incluso Rahab la ramera está considerada allá en Hebreos como una de las heroínas de la fe. Hago este contraste con los gabaonitas también, que los gabaonitas eran amorreos, no eran del pueblo de Israel, pero por haber engañado a Josué, Josué los designa ya a ser aguadores y leñadores. Pero esto les da a ellos la posibilidad de alcanzar la bendición grande. No importa el trabajo que ellos iban a hacer. No importa que iban a ser aguateros o que iban a ser leñadores. Pero el hecho de ser aguateros y leñadores les iba a permitir estar cerca en el altar de Dios. Por eso me gustaría leer Salmos 84:4. Alguien que me lea, por favor. Deborita tal vez me lo puede leer. Sí, ¿verdad? Keila me va a leer. Salmos 84:4. Y yo sigo. Pudieron experimentar, dice así el estudio, pudieron experimentar el gozo expresado por el salmista David. ¿Qué dice, Keila? ¿Cómo dice? Por favor, hermano, por favor. El tiempo me va. Sí. Amén. Pudieron experimentar el gozo expresado por el salmista David. ¿Ves? Bienaventurados los que habitan en tu casa. Pero, es decir, que los gabaonitas, después de ser amorreos, eran ¿cuántas veces bendecidos?
eran bienaventurados por permanecer en su casa. Perpetuamente, dice, te alabarán. Pues el tabernáculo fue colocado en Gabaón. Óigase bien. Ok, ahora los gabaonitas. Ahora el lugar, ¿por qué se llaman gabaonitas? Porque vienen de la región de Gabaón. Tal vez se acuerdan esa palabra, Gabaón. Gabaón dice también en Segunda Crónicas, alguien que me busque, Segunda Crónica 1:3. Anner, me lo lee, por favor. Por favor, hermano. Esperaría que me ayuden rápido. Sí. Sí. 1:3. Primer capítulo, versículo 3. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión de Amén. Dios. Amén. Muy bien. El que esté ahí, alguien más que me lea desde el versículo 1. Levánteme la mano, por favor. La mano, Norby. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera, y convocó a Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas de jueces, y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Amén. ¿Sabe dónde estaba el tabernáculo de reunión? En Gabaón. ¿Ve? Ok, ¿qué pasa? Ahora Salomón, que vamos en Crónica, y esperaría no confundir los hermanos que estoy aquí y allá, pero es por el estudio que estoy tomando de la historia de los gabaonitas. Siempre vamos a pasar por 2 Samuel, Crónica y todo eso, pero estoy tomando de allá para enriquecer esta historia. ¿Qué pasa? El tabernáculo de reunión, que así se le llamaba, estaba en el lugar de Gabaón. ¿Ve entonces la importancia que van tomando ahora los gabaonitas? Ahí ese lugar, por eso les hice la pregunta, ¿se acordaban esa palabra Gabaón? ¿Qué pasa con los de Gabaón? Bueno, en primer lugar, Gabaón fue el lugar donde más tarde, que ya en los siguientes capítulos, es que Josué tiene esa guerra grande con muchos reyes y comienza a pelear con ellos y el día se le hace corto a Josué. Y Josué, ¿qué hizo ahí entonces? Oró y le ordenó al sol que se detuviera. ¿Dónde? En Gabaón. Ahí es el lugar donde estaba el tabernáculo. Y era también el lugar donde Dios demostró también una vez más que estaba con Josué, parando el sol para que el día se hiciese más largo y la victoria se lograse. Porque durante la noche no iba a vencer. Entonces, párate sol en Gabaón. ¿Y tu luna dónde? En el valle de Ajalón. Entonces quería Josué que ese día se hiciera largo. ¿Para qué? Para lograr vencer al enemigo. Muy bien. Tenemos esos dos datos muy importantes. Ahí estaba el tabernáculo. Y si estaba el tabernáculo, ¿quiénes eran los servidores? Los aguadores y los leñadores. Bueno, los gabaonitas. Bueno, el estudio dice, muchos siglos después, cuando los sacerdotes y los levitas, oiga, dice así, infieles, es decir, que ahora los sacerdotes y los levitas eran los encargados de servir en el templo o, ¿verdad?, en el tabernáculo de reunión. Ahora, ¿qué hace Dios entonces con ellos? Dice, Dios los reemplazó ¿con quiénes?
lo reemplazó con los gabaonitas. Entre paréntesis, los sirvientes del templo. Alguien quiero que me busque Esdras. Por favor, Esdras. No, primero 2:43. 2:43. Los sirvientes del templo. Amén. Los hijos de Sia, los hijos de Azufa, los hijos de Taboa. Amén, hermano Naum, hasta ahí. Comienza con los, ¿cómo dice, hermano Naum? Los sirvientes del templo. Y no quiero que siga porque están enredados por todos esos hijos de fulano de tal y fulano de tal. Lo cierto es que ellos eran considerados ahora, óigase bien, sirvientes del templo. Después de ser un amorreo, ahora son los sirvientes del templo. Interesante. Ahora capítulo 8, versículo 20. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien diferente? Manonel. Y de los sirvientes del templo a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, y 220 sirvientes del templo. Amén, hermano. ¿Para qué los puso entonces? Lea nuevamente, Manonel. Y de los sirvientes del templo a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas. Amén. ¿Ve? ¿Qué pasó entonces? Los levitas, los sacerdotes, se volvieron infieles. ¿Ve? ¿Qué hizo Dios? Dios los reemplazó. ¿Por quiénes? No me confunda. ¿Por quiénes? Por los sirvientes del templo. Ok. Si estos mis levitas, si estos sacerdotes no están haciendo el trabajo, ni están haciendo bien el trabajo, entonces ahora los remuevo. Pero hay alguien que están sirviendo todos los días acá. Tengo otro grupo de más de 200 que están sirviendo acá todos los días. Ellos proveen el agua para el pueblo. Ellos traen la leña para el tabernáculo de reunión. Entonces, voy a tomar de lo que tengo. ¿Ve? Y toma entonces los servidores de Jehová, los servidores del templo, para que en lugar de los levitas y los sacerdotes, ahora vengan a servir los gabaonitas. ¿Ve? Qué interesante. En el camino de Dios, hermanos, ahora estas palabras que voy a decir son fuertes, pero es así. De acuerdo a esta historia, nadie se vuelve indispensable para Dios. Nadie. Si yo, como hijo de Dios, como cristiano, como servidor, ¿verdad? Estoy ejerciendo un trabajo, ¿ok? Estoy ejerciendo un ministerio, pero ya no lo estoy ejerciendo bien. Ya no lo quiero ejercer. Por A o B motivo. Probablemente no tengo tiempo, una. Probablemente ya no quiero, otra. Probablemente ya no me quiere dejar mi esposa servir, por ejemplo. Tres razones. Y usted está cediendo a la petición que le están diciendo. Ya no sirvas. Ya no estés en ese ministerio. Ya no hagas eso. Y usted comienza a escuchar la voz del enemigo. Y comienza a decir, no, yo ya no. ¿Verdad? ¿Vendrá Dios a decirle que lo haga? Probablemente sí, por amor. Pero la otra opción que tiene Dios es, bueno, si tú ya no quieres servir, tu rendimiento no es el mismo, entonces te voy a remover. Ese es ser indispensable. Dios no llama gente capacitada. Él capacita a los hombres. Se recuerda que Moisés, imagínese un pueblo que se les muere Moisés. Se les murió. Entonces se les muere el líder. Digámoslo aquí, hermano. Yo no quiero entrar en controversia, pero digámoslo acá. Se nos muere y Dios no quiera, ¿verdad? Nuestro líder acá, nuestro pastor, ¿verdad? Pero digámoslo que se nos muere. Montermón se paralizará.
no se paralizará. Porque la obra de Dios no depende por un hombre. Sí usa a los hombres, no depende de los hombres. Si Dios decide llevarse a uno, va a levantar a otro para que la obra siga. De manera que lo que dije, que es fuerte, que no nos volvemos indispensables delante de Dios. Es decir, no nos sentamos importantes. Al contrario, sintámonos con esa humildad para servir a Dios. ¿Vale? Entonces, hasta ahí llegamos con los gabaonitas. Lo que puedo hablar de ellos, y hay otra parte que a lo mejor usted se puede profundizar estudiando más acerca de los de Gabaón. Muy bien, a partir de aquí, en esta parte, hermanos, capítulo 10, es cuando Josué derrota, ¿verdad?, la coalición, es decir, la alianza de los reyes del sur. Esto lo va a encontrar en capítulo 10, versículo 1 hasta el 27 de Josué. Ahí dice que 5 de los reyes situados al sur de Gabaón atacaron inmediatamente a los gabaonitas. Me hace bien. Querían castigarlos por haberlos traicionado y para evitar que los 4 ciudades gabaonitas se entregasen a Josué. ¿Por qué? Porque los gabaonitas eran 4 ciudades. Entonces ellos dijeron, nos traicionaron los reyes, pero ahora queremos destruir a las ciudades, a los habitantes. Entonces querían castigarlos por haberlos traicionado y para evitar que estas 4 ciudades se entregaran a Josué. Querían hacer de los gabaonitas un ejemplo para que las otras ciudades, estados, no se pasasen al lado de Israel. Tan pronto como Josué recibió la petición de auxilio enviada por los gabaonitas, se trasladó a marchas, ¿verdad?, a marchas forzadas a Gabaón. Es decir, que los gabaonitas, los habitantes de los gabaonitas le pidieron auxilio a Josué, que el resto de los amorreos querían venir contra ellos, pero ellos dijeron, auxilio, ayúdanos, Josué. Y como este ya había hecho pacto, ya había hecho juramento, y este era el momento en que Josué tenía que comenzar a destruir estos reyes, entonces Josué dice, tan pronto como Josué recibió la petición de auxilio enviada por los gabaonitas, se trasladó a marchas forzadas a Gabaón. Fue justo que Josué ayudara a los gabaonitas cuando le habían engañado de tal manera. Bueno, parece que Josué buscó la dirección de Dios esta vez. Y eso está en el capítulo 10, versículo 8. Dice así. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Es decir, que Dios ya le estaba dando respaldo. Que Dios ya lo estaba, hermanos, auxiliando para irse en contra de estos reyes. Y Jehová le dice, no tengas temor de ir contra ellos, porque yo los he entregado en tu mano. ¿Qué pasó con Josué? Ahora buscó la dirección de Dios y Dios le da el respaldo. Primero, el pánico, dice así, dice, procedió según ellos y lanzó un ataque por sorpresa contra la coalición. Jehová intervino multiplicando los elementos que destruyeron al enemigo. Primero, el pánico que los puso en fuga. Luego, la espantosa granizada y, por cierto, fuera poco, el día se prolongó para que los israelitas pudieran completar su victoria. Así, Dios le demostró a Israel y a sus mismos enemigos que él peleaba por los suyos. De esa forma vamos a ir hablando acerca de estas grandes historias o estas grandes guerras, porque no podemos irlo deteniendo detalle por detalle. Este fue el momento cuando el día se alargó, ya se los había dicho anteriormente. Entonces ahí Dios le dio la victoria a Josué y lo destruyó a todos ellos. Muy bien, el milagro que se detuvo el sol siempre ha intrigado a los lectores de la Biblia. Josué habló primero con el Señor, probablemente consultándole sobre qué hacer. Luego se puso ante el pueblo y habló al sol y a la luna. Habló con autoridad porque ya se había puesto en contacto con el Señor.
Y eso, hermanos, humanamente parece imposible, humanamente, ¿verdad? Pero no así bajo pero no así bajo el cuidado de Dios, porque Dios puede hacer lo que Él quiera. Recuerdes cómo dijo David, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos, ¿verdad? Es de Dios la tierra y todo el universo. Y bien puede hacer que el sol se pare o también puede hacer que la tierra se pare. Una de dos. ¿Qué pasaría? Lo que dice la Biblia, que el día se prolongó porque Josué le pidió al sol de esa forma. Entonces, ahora creían en Josué. Porque la única condición que le habían puesto es que de la manera que Dios había estado con Moisés, eso era lo que quería, que Dios estuviera con Josué. Y entonces le dijeron a Josué, te obedeceremos. ¿Ve? Y habiendo estas obras grandes, todo el mundo sabía que Dios estaba con Josué. Bueno, en Maceda dice que los 5 reyes de la alianza de los amorreos, que eran los gabaonitas, fueron atrapados en cueva y después ejecutados por los israelitas. Josué frustró el escape de los soldados amorreos, destruyéndolo, dice, antes de que pudieran alcanzar sus ciudades fortificadas. Le fue más fácil tomar las ciudades después de esta batalla porque el grueso de su ejército ya no existía. El poder de los amorreos fue aplastado y la región meridional quedó en merced de los israelitas. Muy bien, en el capítulo 10, versículo 28 hasta el 43, sí, nos habla que las ciudades cayeron una tras otras en una serie de rápidos y devastadores ataques de los israelitas. Aunque algunas de las ciudades o estados como Geser y Jerusalén no fueron tomadas, toda la región meridional, desde Gabaón hasta Cades Bernea, quedó bajo el dominio de Josué, porque ellos iban conquistando y quedando bajo el dominio del propio Josué. Sin embargo, esto no significa que Israel, ¿verdad?, ocupara toda la región. Las campañas, que son, digamos así, las conquistas de Josué, fueron guerras de destrucción y exterminio y no de ocupación y asentamiento inmediato. Quiere decir que ganaban una victoria e iban avanzando, porque Dios les había prometido que todo el territorio que pisare la planta de los pies iba a ser del pueblo de Israel. Entonces, si ellos habían derrotado 7 ciudades, 7 ejércitos, está bien, pero ellos seguían seguían avanzando porque no había terminado todavía, ¿verdad? Hermanos, la guerra. Capítulo 11, capítulo 12, nos dice que los reyes del norte estaban alarmados, ¿sí? Por las noticias de la conquista del sur. Javín, rey de Azor, formó una poderosa coalición. Óigase bien, se volvieron a unir. De las ciudades, estados del norte, constaba con un ejército enorme y con muchísimos y temibles carros. Estas fuerzas acamparon junto a las aguas de Merón. Dios animó a Josué prometiéndole que entregaría al enemigo en sus manos. En un ataque relámpago, Josué sorprendió al enemigo en el valle Merón, lugar escabroso donde los carros del ejército no podían manobrear bien. ¿Verdad? La Unión del Norte fue derrotada. Decisivamente fue una victoria, ¿verdad?, notable. Y aquí me gusta un texto, capítulo 11, versículo 15, tal vez lo tiene ahí, del mismo Josué. Dice así: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado.
Es decir, que Dios se lo había mandado a Moisés. Y este mensaje que Dios le había dado a Moisés, Moisés se lo pasó a Josué. Y Josué, dice así, ¿verdad? Lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Entonces, Josué era un hombre muy obediente a lo que Dios le había ordenado. Muy bien. Sí, sin embargo, siguió durante mucho tiempo una lucha esporádica, ¿verdad?, con los reyes cananeos. Sí, eso lo encontramos en el capítulo 11, versículo 18 en adelante. ¿Verdad? El versículo 21 en especial. Dice así: también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón. ¿Se recuerda quiénes eran los anaseos? ¿No se acuerda los hijos de Anac? Eso, mano, mano, Ner. Es decir, no solo destruían personas naturales, así como nosotros, sino que se encargó Josué de destruir a los anaseos, que eran de donde descendían los gigantes. ¿Eh? Dice el versículo 21, también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos del monte de Hebrón, de Ebir, de Anab, de todos los montes de Judá y todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus, es decir, no les dejó nada, no importaba que fueran los gigantes, ¿verdad? Porque ahí, recuérdense que ahí habitaban los gigantes. Porque este era el mensaje que habían llevado los 10 espigas. ¿Se recuerdan? 10 llevaban, ¿verdad? No, hombre, esa tierra es tierra de gigantes. Ahí están los hijos de Anac. ¿Se acuerdan? Entonces, de esos. Pero esos estaban ya en la lista de Josué. Y Josué en su momento los destruyó a ellos y también sus ciudades. El segundo párrafo dice que el autor hizo mención especial de la derrota de los anaseos gigantes en el capítulo 11, versículo 21, que es lo que hemos leído ahorita, ¿verdad? Probablemente porque eran ellos los que habían aterrorizado a los espías de Israel 38 años más antes de la invasión, número 1333. Alguien que me lo busque, por favor. Muy bien. Se nota nuevamente que el secreto del éxito de Josué estribaba en su obediencia a los mandamientos divinos dados por Moisés. ¿Quién lo tiene? Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Ese es Números 13:33. Josué. No, Números. Sí. ¿Ya lo tiene? ¿Te llaman También vino, pues ya le ganaron, man. también vino ahí gigantes. Eso. De Anac, raza de los gigantes, éramos nosotros y a nosotros parecer como langostas y así les parecíamos. Ahí está ahí, mano. No. Ve la historia real, el mensaje real que llevaban los 10 espías, que habían gigantes y que ellos frente a los gigantes parecían propiamente como langostas. Pero ¿quién fue? El mismo Josué y el mismo Caleb, que dijeron como, no, es cierto. Pero a ellos no los vamos a comer como a pan, dijo Josué y Caleb. No importa que sean gigantes. Nos los vamos a comer como a pan. Es decir, eso está fácil. Y así como lo dijo Josué, así lo logró Josué también. Porque en el capítulo 11, versículo 15 del capítulo donde estamos, que de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Así
Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Josué se encargó de que esos de Anac también perecieran. No importaba, ¿verdad?, que ellos fueran los gigantes. Muy bien. De aquí en adelante, del capítulo 13 hasta el capítulo 21, y es la manera como vamos a ir enseñando porque el tiempo no los da, ¿verdad? Y ahora sí que vamos a agarrar tramos, digamos así, de grandes, desde el capítulo 13 al 21. Una vez que ellos ya han ganado las batallas, han destruido al enemigo, ahora es momento para Josué cumplir con esta misión, ¿verdad? Cumplir con esa misión. Porque alguien que me lea capítulo 1, capítulo 1, mi hermana Kelly, capítulo 1, versículo 6 de Josué. Sí. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Amén. ¿Qué quiere decir? Que la misión de Josué era, al final, repartir la tierra que Dios le había jurado a sus padres, ¿verdad? Pero para repartirla, tenían que pelearla, tenían que ganarla. Ya en el capítulo 13 en adelante, hasta el versículo 21, ya ellos ya han peleado. Y ahora es el momento para Josué de repartirla. Muy bien. Si la primera gran obra de Josué fue la conquista de Canaán, la segunda sería la repartición de la tierra entre las tribus. Ya tenía alrededor de 90 años Josué y no podía guerrear más. Como advirtiera que quedaba aún mucha tierra por poseer, estimuló a las tribus para que completaran con la conquista de sus regiones respectivas. Las campañas no limpiaron a Canaán de todos sus habitantes, ni tomaron todas las ciudades. El territorio que los paganos todavía ocupaban estaba en su mayor parte al sur y al norte, en la Cefela, tierras bajas. Faltaba dominar a los filisteos, las ciudades de los jebuseos. Jerusalén no fue tomada permanente hasta la época de David. Según Samuel, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 6 al 10. ¿Qué quiere decir? La parte de los filisteos, ¿verdad? Y de los jebuseos iba a ser territorio de Israel, pero no la poseyeron, no la poseyeron. ¿Por qué? Porque muriendo Josué, digamos así, el pueblo se acomodó y ya no fueron en la conquista de las tierras hasta el periodo de David. ¿Quién tiene 2 Samuel 5? 2 Samuel, Alexis me va a leer. 2 Samuel 5 del 6 al 10. Si no lo tiene Alexis, el próximo que lo tenga. Mano Naum. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir que David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo a David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborreciendo del alma de David. Por esto se dijo: ciegos ni cojos no entrarán en la casa. Y David moró en la fortaleza y
y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo así adentro, y David iba adelantando y engrandeciendo a Jehová Dios de los ejércitos estaban con él. Amén. ¿Qué quiere decir? Que la misma Jerusalén, la Jerusalén de la Biblia, no la habían conquistado en el tiempo de Josué. ¿Quién la vino a conquistar? Fue David. Fue David que venció, acuérdense, y me estoy adelantando un poco a la historia, pero fue David quien venció al gigante, ¿se recuerdan? ¿Y a quién pertenecían los gigantes? Perdón, al gigante. A la descendencia de... Sí. ¿Contra quién estaban peleando cuando David ve al gigante que sale? ¿De entre los qué? Filisteos, ¿ve? Entonces, es David, no es que David completó, no, todavía no se completó, porque Dios todavía les quería dar la tierra de los jebuseos y los filisteos, pero no la habían logrado conquistar. Fue David en su momento que tuvo que pelear para poseer Jerusalén. ¿Ve? En el tiempo de Josué no fue conquistada, más bien en el tiempo de David. Entonces, Josué tampoco conquistó ciertas ciudades fuertes, tales como Geser y el Megiddo, probablemente porque no quiso ponerles un prolongado sitio. No obstante, quedaron aisladas por las campañas o las guerras que ellos estaban haciendo. Ahora, cada tribu le quedaba la tarea de someter paulatinamente al resto de los cananeos en el territorio que le había correspondido en el reparto. ¿Okay? Josué y el sumo sacerdote Eleazar emplearon el sorteo para determinar la región que tocaría a cada tribu. Búsqueme 14 capítulo 1 de Josué. ¿Lo tienes? ¿Quién lo tiene? Buena, Olga. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar. Amén. Josué y el sacerdote Eleazar, ¿verdad? Fueron los encargados, ¿verdad?, de determinar lo que le correspondía a cada tribu. Así se permitiría que Jehová los guiara en la distribución de Canaán. Aparentemente los jefes de cada familia establecieron los límites del territorio de cada, ¿verdad?, tribu. Muy bien. Porque no era, aunque en parte usted lo va a ver en la historia, pero no era tanto así. Josué, esa tierra me gusta, esa tierra está bonita, dámela. No fue así. Fue Josué y el sacerdote Eleazar, que se encargaron de repartir las tierras. No, es que ese territorio me gusta, dámelo. No. Sí hay ciertas excepciones que vamos a ver más adelante. Confirmación del territorio de las tribus de la Transjordania. Miren qué interesante, Transjordania, es decir, antes de cruzar el Jordán. Por eso le llama Transjordania. Capítulo 13, versículo 8. Me lo lee, por favor, uno que no haya leído. Hermana Janet, ¿lo tiene? Sí. 13, 8. Ajá. Amén. Amén. Manaya anda un poco mala de la garganta, pero por lo menos no lo escuchamos mucho, pero es ok, está bien. Alguien más que lo lea un poquito más fuerte. Uno de los que no ha leído. Josué.
recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés a los soldados del Jordán al oriente, según se le dio Moisés, siervo de Jehová. Amén. Ahí están los tres que el mismo Moisés, no fue Josué, el mismo Moisés repartió a quienes, a los de la tribu de Rubén, por eso dice a los rubenitas, a los gaditas, a la tribu de Gad y a la mitad de la media, de la otra mitad de Manasés, que es la tribu de Jacob. Entonces, esos habitaron antes de cruzar el Jordán. Por eso se le llama a los tribus de la Transjordania. Muy bien. ¿Quién tiene Josué 22? Alguien que no me haya leído, por favor. O si no, Génesis 22:1. O si no, Alexis, porque alguien le quitó el lugar a Alexis la vez anterior. Sí, no, solo el 3 versículos le llaman. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés sirvió de Jehová os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Amén. Sí, vamos comprendiendo la historia, ¿verdad? Esta es la historia de los rubenitas, de los gaditas y la media tribu de Manasés. Versículo 4. ¿Quién más me lo lee? Génesis. Versículo 4, solo el 4. Ahora pues que Jehová, nuestro Dios, ha dado pues hermanos como la vida prometidos, muy bien resolver pensar a nuestras tierras y unas carreteras Amén. Qué bueno, ¿verdad? Que está trabajando también. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más no me ha trabajado? Allá, las dos de allá atrás. ¿Me están siguiendo? No. Muy bien. Bueno, yo, Aner, en el 5. O más bien, vuélvame a leer el 4. 22. Sí, 22:4. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido, volver a regresar a vuestras tiendas a la tierra de vuestras posiciones que Moisés sirvió de Jehová vuestro Dios al otro lado del Jordán. Amén. Muy bien. Este es el tiempo de Josué. Es el momento de Josué que se siente satisfecho con estas tres tribus. Ya se siente satisfecho. Él les dice: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. Y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en todo este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora les dice Josué: ahora pues que Jehová vuestro Dios ha puesto reposo a vuestros hermanos. ¿Quiénes son los otros hermanos? Las otras tribus. Como lo había prometido, volver y regresad a vuestras tierras, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Es decir, ya habían peleado. No sé si se recuerdan la vez anterior que leímos porque las tierras de la Transjordania dice que eran tierras
fértiles. Y estas tierras se las pidieron los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, se la pidieron a Moisés. ¿Sí se recuerdan, verdad? Si no, van a ver cuando vean la clase en repetición. Y Moisés les dijo que se lo daba con una sola condición. La condición era que fueran con ellos a la guerra y que iban a ser de ellos hasta que terminaran de conquistar todo el territorio. Hasta entonces ellos podían regresar y poseer estas tierras. Ahora Josué ya se siente satisfecho y habla de ellos, de que ellos no los habían abandonado a sus hermanos y que es momento de regresar. Y por eso les dice, volved a la vuestra tierra, que Jehová vuestro Dios os dio. Es momento, regresen, tienen derecho. No me abandonaron, regresen y poséenlas. ¿Ve? El versículo 5 les dice, solamente les dice, que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos y guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolo Josué, los despidió y se fueron a sus tiendas. Pero vamos a leer hasta el versículo 8, dice el 7. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos, a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos despedido. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce, muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Entonces el 9 dice que volvieron, así los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu Manasés se volvieron y se volvieron separados de los hijos de Israel desde Silo, que está en la ciudad de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, la cual había posicionado conforme al mandato por conducto de Moisés. Regrésense, tienen derecho, regrésense. Ya Moisés se los había prometido, ustedes han cumplido. Ahora regrésense, pero cuídense, ¿verdad? Les dice solamente que con diligencia cuidéis, le dice, de cumplir los mandamientos de Jehová. ¿Por qué? Porque se les iba a hacer más difícil. ¿Por qué? Porque iban a estar al otro lado del Jordán, ¿verdad? Iban a estar al otro lado del Jordán. Era como que se estaban separando de la familia. 3 de ellos. Entonces era mejor estar unidos. Pero ellos le habían dicho a Moisés, le habían pedido que le dieran esa tierra. Moisés lo había hecho de esa forma y solamente le dice, cuídense de guardar los mandamientos de Jehová. ¿Verdad? Cuando los israelitas, y eso estaba también, vamos a leer en Números capítulo 32. ¿Quién lo tiene? 22. Sí, 2 al 4, sí. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, Ajá. y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo, a Tarot, Gibot, Azar, Nira, Hasbón, Elias, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Amén. ¿Ve la cualidad que tenían las tierras transjordanias? Si eran buenas tierras. Ahora, alguien que me lea el mismo 32, versículo 16, por favor. Mana Olga, léame 3 versículos usted, mana Olga. 32, 16. Sí, hasta el 19. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron
dijeron, edificaremos aquí Mahalalel para vuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Si nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y vuestros niños dejarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Amén. ¿Hasta ahí es el 19? ¿O hasta ahí es el...? No, gracias, 7. Ok. Nos volveremos a nuestra casa hasta que los hijos de Israel poseen cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya vuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. Amén. ¿Hasta ahí es el 19? Ahora, el 20, hermana Kelly. ¿De número? Sí, sí. ¿Número 16, 20? Sí. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación. ¿Es ese? 32. ¿Era el número Sí. 16, 23? 32, 20. Al 23. Entonces le respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados al Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Sí. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Amén. ¿Qué ve? ¿Ve la condición que les había dicho Moisés? De que ellos tenían que hacerlo. Si así lo hicieres, pues iban a alcanzar, iban a poseer. De lo contrario, ellos iban a pecar delante de Dios. Y Josué, la diapositiva anterior que habíamos dicho, se sentía satisfecho y le dice: regrésense y tomen posesión de esa tierra. Solamente cuídense de guardar los mandamientos de Dios. Hasta aquí vamos a llegar, hermanos, porque el tiempo se nos fue brevemente. Gracias por estar acá en esta clase. Esperaría que el próximo domingo, ¿verdad?,